Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. La Feria del Libro de Huancayo, Feliz, les da la cordial bienvenida. Evento organizado por la Feliz y el Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. En esta tarde nos encontramos en la mesa redonda Poesía y prosa para nombrar la violencia contra las mujeres. Modera esta mesa Doris Moromisato y a continuación nuestras invitadas, Marita Troyano, Margarita Bustos de Chile, Margarita Vélez de Colombia y Gaby Sebasco de Perú. Sean bienvenidas, Doris, a continuación. Muchas gracias. Continuando con el segundo encuentro latinoamericano de escritoras, tenemos el honor y el placer de tener en esta oportunidad a tres poetas y una narradora, ¿no? Nos acompañan Margarita Bustos Castillo de Chile. Voy a dar su semblanza de cada una de ellas para que las conozcamos. Margarita Bustos Castillo de Chile es docente, poeta y gestora cultural, egresada del Magíster en Estudio de Género y Cultura de la Universidad de Chile. Participó en encuentros literarios nacionales e internacionales, organizadora del encuentro poético musical Colusión Poética y la Ciudad de las Mujeres, co-directora del ciclo de literatura de mujeres libertadas. Actualmente es parte del equipo editorial Revista Latinoamericana Mal de Ojo, ha sido traducida parcialmente al rumano y al portugués. Tiene libros publicados como Maldigo el paraíso de tu abandono, Eros en la lengua y Existencial es. Por su parte, Margarita Vélez Verbel, de Colombia, nació en Corozal, Sucre, es abogada por la Universidad de Cartagena y en 1995 publicó el libro Los ángeles solo bajan una vez, con el que ganó la convocatoria del Instituto Distrital de Cultura y Deportes de Cartagena de Indias. En el año 2007, Ediciones Pluma de Mompox publicó su libro Del polvo y el olvido. En el 2011, la editorial Éfori Atocha publicó en España El libro de las destrucciones, libro por el cual ha sido invitada en esta oportunidad. Es una edición dedicada a los jóvenes poetas de América Latina. Tiene inédito un libro de ensayos y uno de poemas. En la actualidad vive en Barranquilla, Colombia, donde desempeña el cargo de juez. Marita Troyano es peruana, nacida en Chincha, es poeta, narradora y ensayista. Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fundadora y editora del sello Carpe Diem, directora de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú desde el año 2006, organizadora del Concurso Nacional de Poesía de Mujeres Escritura y del Festival Multidisciplinario de Mujeres Arte en el Parque. Su obra ha sido traducida parcialmente al inglés, francés, griego e italiano, figurando en importantes antologías del Perú y el extranjero. Ha publicado diversos libros de poesía, entre ellos el titulado La historia según la poesía, por el cual ha sido invitada hoy. Y por su parte, Gaby Sebasco es peruana, también del sur, también de Ica, como Marita, pero de la ciudad de Ica. Es periodista y escritora con estudios de filosofía. Trabaja la teoría feminista desde una mirada interdisciplinaria, con énfasis en el pensamiento filosófico feminista, literatura, mujer rural, cambio climático. Ha publicado el libro de cuentos Entre el cielo y la tierra, el fuego, en el año 2014. También el libro de poesía Nuevo Testamento, el libro de cuentos Detrás de los postigos y su primer libro publicado en el año 1990 titulado Sombras y Rumores.
tus artículos y cuentos han sido publicados en distintos medios nacionales y de otros países. Vamos a empezar con Marita Troyano. Marita, tienes un libro estupendo que muchas mujeres deberíamos haber escrito, que es La historia según la poesía, ¿no? Es una forma de volver a construir el mundo a través de los versos. En estos poemas hay algunos dedicados a las mujeres y justamente quisiera que nos leas algunos poemas. Yo sé que ahí hay unos poemas para Juana de Arco y que visualizan la violencia que sufrieron estas mujeres, que como decía Olimpia de Bush, ¿no? que por el cual mataron a Olimpia de Bush, por asuntos de hombres, ¿no? En asuntos públicos y en asuntos políticos. Entonces, por favor, ¿qué quisiste hacer con estos poemas en este libro de poesía? Bueno, yo desde siempre soy una preocupada por la situación de la mujer. Vengo de una familia donde todas éramos mujeres, mi madre, mi abuela, mis tías, han trabajado siempre como hombres. Y el feminismo, si se puede llamar así, no, en mi caso no es un feminismo universitario ni burocrático, sino de conciencia y de proyección de vida para mí y para mi hija, en este caso, ¿no? Cuando escribí La historia según la poesía, lo que quise fue resaltar todo este tema que venimos hablando durante tantos años, ¿no? Durante siempre, la violencia, que también no solamente se traduce en golpes y puñetazos, sino en la invisibilidad, en la injusticia con las mujeres. Entonces, La historia según la poesía recoge una serie de personajes que desgraciadamente no pueden ser todos los que hubiera querido, pero sí algunos emblemáticos, e incluso algunos hombres también que fueron marginados porque se oponían al poder de ese momento, por ejemplo Espartaco o el mismo, y poetas también, ¿no? Que eran rebeldes y eran anti-establishment, pero el punto principal son las mujeres en este libro. Yo quiero recrear mejor este pensamiento y esta preocupación que persiste porque nos faltan muchos años todavía para superar este problema, con algunos fragmentos de algunos de los poemas que tengo acá. No van a ser todos completos porque son largos, pero sí, por ejemplo, voy a empezar con La historia de las mujeres, los filósofos Federicos y las comadres. Yo creo que tenemos el problema del audio con Marita. Pero sigamos con Margarita Bustos Castillo, de Chile. Margarita, tú tienes toda una formación feminista de género y creo que has materializado toda esta búsqueda en tu poesía, ¿no? Y todas estas preguntas y respuestas, te vas respondiendo en poesía. Y me gustaría que compartas tu poema. Tienes un poema muy especial ahí que te vi, que además lo cantas, ¿no? Sí, agradecerte, Doris, y a la Feria del Libro de Huancayo, este espacio de reflexión necesaria, como debiésemos tenerlos permanentemente para hablar desde nosotras, desde las genealogías, desde los territorios y desde las distintas interseccionalidades que nos atraviesan y que van generando más o menos violencia, distintas formas de violencia patriarcal. Y creo que eso intento trabajar por lo menos a través de mi poesía. Dios no te salvó, María. El mundo se encoge contra viento y marea. Perdida estoy, perdida estás. Dios no te salvó, María. Mercancía peregrina, senderos sol, senderos luna, vacía en desgracias, vacía en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Dios no te salvó, María. El Señor es contigo, los rituales serpentean a sol y a sombra. Perdida estoy, perdida estás. Maldita eres entre todas las mujeres. En la especie humana, el cuerpo no es un envoltorio. Corpus negado, cuerpo usurpado, body bendecido, cuerpo fragmentamos, corpus santis amordazan.
secuestrado, violado, body representare, santo cuerpo a rodillas, clitórico en revoluciones. Dios no te salvó, María. Bendito es el fruto de tu vientre, útero eterno, por los días de los días, por las regiones terráqueas, isleñas, mientras bocas gimen y tu vuelo se extingue en la noche. Santa María, Madre de Dios, Santa Victoria, Santa Libertad, Santa Bruja Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, por los históricos patriarcalibus que habitan entre nosotras. Ahora y en la hora de nuestra vida consciente, las voces de las diosas han despertado. Excelente. Y hay hay un enfrentamiento allí, hay una manifestación de una resistencia ante la religión, ¿no? La religión viene a jugar un papel muy fuerte en el caso de la violencia hacia las mujeres, ¿no? ¿Sueles hacer eso en tu poesía? ¿Crees que la poesía te ayuda a, a pronunciar esa protesta, a materializar esa forma de develar ese tipo de violencia? Hay distintas formas de expresión y en esas formas de expresión, por supuesto, el arte a través de la música, la danza, la performance. Hemos visto este despertar de poder verbalizar desde todo el planeta cómo las violencias en sus distintas expresiones, simbólica, que es la que menos vemos, físicas, psicológicas, operan y nos mantienen en el lugar de las subalternas de la otredad. Y bueno, hay un rol muy oscuro, lo ha tejido, lo ha mantenido, de hecho, nos dijeron por siglos de siglos que no teníamos ni alma. Lo ha mantenido lamentablemente las religiones y en este caso, bueno, el diálogo acá intertextual con la religión católica, de opresión, de distanciamiento hacia nuestros cuerpos, de hacernos que descubramos no solamente el goce, sino que el saber quiénes somos y el mirar nuestros cuerpos, nuestras corporalidades sin culpa. Y esta apropiación de utilizarnos una y otra vez dentro del tráfico de mujeres que habla, no sé, Gail Rubin, o de la diferencia sexogenérica, o de lo que nos explica Rita Segato al hacernos ver claramente que la consecuencia de los feminicidios no es solamente de quien lo perpetra, sino que de todo un aparataje androcéntrico que opera ahí en sus distintos niveles y alianzas. Creo que la poesía para mí en lo personal claramente es la posibilidad de decir y de decirnos también en comunidad junto a otras y otros. Muy bien. Y, y pasando ya de estos temas más, si se quiere, macro, en el sentido de un enfrentamiento con el patriarcado, de manera macro en el sentido del discurso, como plantea Marita a través de la historia y tú a través de esta apelación a figuras bíblicas, ¿no? Pasamos a Margarita Vélez. Margarita Vélez tiene un libro muy, para mí, ¿no? Fue uno de los libros que me sacudió muy fuerte cuando estuve en Barranquilla y le escuché leer sus poemas. El libro se llama El libro de las destrucciones. Y tiene unos poemas fuertísimos porque están hablados en primera persona y creo que son autobiográficos, ¿no? Entonces es muy difícil también hablar de manera muy valiente, además, versar sobre algo personal y de manera tan frontal, ¿no? Como la relación difícil con el padre, etcétera, la violencia dentro de la casa. Y esto, a lo que quería referirme es a llegar a lo más micro, ¿no? Dentro de la casa. Entonces, Margarita, bienvenida y te invito a que nos digas las motivaciones de compartir esta intimidad, ¿no? Tan fuerte, tan difícil, que es el haber vivido violencia dentro de tu propia casa, ¿no? De tu propio cuerpo. Sí, es una motivación de escribir o morirse de la indignación. Eran los extremos.
Entonces, pues opté por escribir y por escribir lo que había pasado conmigo, por lo que había pasado en mi entorno, con mi madre, en la relación con mi madre y con mi padre, y de una manera concreta y directa sobre situaciones que se dieron y que me motivaron a escribir sobre ello. Era supremamente importante. Como ser humano, en primer lugar. Entonces, pues de esa catarsis, de ese trabajo, sale el libro de la destrucción. Voy a leer un poema que se llama Las sopas. Recuerdo bien a mi madre, con su crucifijo de pepitas, con su rosario en la mano. La recuerdo repitiendo sus avemarías y explicándole a sus hijos las bondades del reino venidero que nos traería su Dios judío. La recuerdo con la huella de un golpe en el ojo que le hiciera a mi padre, diciéndome que su Dios era justo. La recuerdo con su resignación cristiana, con su urbanidad de Carreño, con la cartilla del padre Astete mientras hacía las sopas. La recuerdo con sus ojos escrutadores investigando lo que ocurría en el fondo de mi alma para impedir que juzgara, que cuestionara, que luchara, que pensara, que viera la mierda hasta el cuello en que estaba untada aquella familia, toda la indignidad que reinaba dentro de esas cuatro paredes. La recuerdo con su moral cristiana, con su moral de perros. La recuerdo metiéndome por los ojos como las sopas su puto cristianismo. Este otro poema se llama Herencia familiar, para Carmen Sofía Verbel Iriarte, mi madre, para Sara Duque Bonoli, mi abuela, en memoria. ¿Cómo me duele mi madre y mis abuelas? ¿Cómo me duelen sus mundos reducidos al fogón y a las salas de parto? Sus vidas envilecidas, sus esclavitudes. Pobres seres reducidos, pobres mariposas de llanto. Cuánta violencia les pesa, cuánta violencia agazapada en los cuartos, en sus faldas, en sus cópulas de goce exclusivo del macho. Cuánto silencio se cierne sobre sus hijos procreados y paridos a la fuerza, como un doloroso hierro clavado al vientre. Cuánta mierda escondida bajo el techo, entre la manteca caliente y el café de las mañanas. Cuánta podredumbre. Qué fuerte, ¿no? Pero de verdad, a mí me parece que, no sé si qué opinan ustedes, pero encuentro, reviso la poesía que hacemos en América Latina y encuentro, queremos decir muchas cosas, pero a veces no sé, se nos apagó la ira o la forma de decirlo de esa manera, ¿no? De decir mierda a la mierda, de, de Sí, enfrentarse. y sobre todo el problema que tienen y que afrontan aún los creadores, que es el de confrontar su círculo íntimo. Sí, porque cuando tú sabes que cuando ya das este paso no hay vuelta para atrás en esta relación y que se acabaron, se acabaron. Pero hay que destruirlas. Que nunca fueron, se destruyeron, se destruyeron. O sea, hay que dar un paso hasta quemar todo. Cuando en ese paso en que quemes todo, arrases todas las cosas y asumas lo que es arrasar esas cosas de ahí. Entonces, de una u otra manera, todas las personas tienen miedo a confrontar sus orígenes y miedo a confrontar a su padre y a su madre y las cosas que le surgieron de allí. Que siempre hay el temor que tienen las personas de herir o que otros se hieran. Ya llega un momento en que hay que herir, se hiere. Hay que destruir, se destruye. Pero se llega a la verdad. O sea, pero se llega a un punto de la verdad. Bueno, yo vi una película coreana muy interesante, que no sé si ustedes la han visto, que se llama Poesía, justamente, y es, sí la has visto, ¿ves? Margarita Bustos, es una abuela coreana con un nieto, y este nieto está implicado en una violación en un colegio, y todos los padres quieren resolver las cosas
con dinero, acallando a la niña pobre violada, pero la abuela, que es justo en la edad adulta, se mete a estudiar poesía, descubre que la poesía además le enseña a ser honesta, y ella aprende a ser honesta y lo denuncia a su propio nieto, ¿no? Interesante. Vamos a, creo que pasamos bueno, ahora sí, Marita ya recuperó, pero tienes que marcar el audífono, el micrófono. Sigue Marita. Ahora sí. ¿Nos ibas a leer tus poemas? Sí, les iba a leer, quería acabar con este poema que es la historia de las mujeres y es como un resumen de todo el libro. Fue nuestro ser y quehacer con el valor del cero y a la izquierda, un signo inútil propiciando error en el abecedario y diseñando la sílaba gastada, pues decían, las mujeres no tienen conciencia y son vanas, vanidosas, torpes, traidoras y secuaces de Dionisios, corriendo por sus venas vicio y perversión, maestras en manchar el alma de varones sabios y virtuosos. Juana de Arco, la doncella de Orleans, fue una mujer valiente, fue una guerrera, una mujer que se entregó a una lucha por su rey, cumplió a cabalidad su papel, ganó la guerra, sin embargo, fue traicionada por estos hombres que la utilizaron. El poema se llama Juana en la hoguera, voy a leer un fragmento. Tiene un epígrafe de Tao Gen, mi alma se lanza más allá de las cosas visibles, errante y cautiva a la vez. Quien no quiera oír, ignore el grito. Quien no quiera ver, sepa jamás para sus sienes del rastro heroico de Juana de Arco, la doncella de Orleans. La Virgen traicionada por prelados del Charco y Carlos VII de Francia. Un rey cobarde, un pobre diablo real, y que digan necios los que andan cerca que el olor a carne chamuscada pertenece a los pájaros cuando un incendio en Rouen, o son aromas de la barbacoa en terrazas del jardín del obispo maldito Pierre Cochin. En esta hora ingrávida y doliéndole la escala del valor, Juana es abstracta en márgenes del hambre y la sed. Desde las llamas a escala colosal es mártir del tormento, y su voz, superando el castigo, vibra un aria en agonía. Es Juana de Arco gritando al mundo su verdad, con tristes y lamentos desde la infame hoguera. Y dice Juana, una vez más pensé salvaje, hambrienta, bizantina, hacer soplar el viento a mi favor, dejarlo quieto y en gracia del Señor, detener ocasos que me acosan. Con grave fuerza y singular empeño navegué sobre axiomas, luché en 1000 campos de batalla colgando hieréticas cabezas en nombre de mi rey y de mi Dios. Después de las victorias de 100 años de Orleans y de Patay, con vítores ufanos, luego de triunfos en Auxin, Chalon, Troyes y París, cuando por fin Francia brilló con mi espada en el combate y grabé con sangre el nombre del arcángel, tuve sueños anunciando tempestades. En ellos se insinuaba el tigre con la garra, vencían mi nombre trampas de telarañas y en la acritud del sueño cobró vida la traición galopante. Al despertar, fue la asesina voz del obispo de Beauvoir, haciendo de aquel sueño una horrípida verdad. Era el preludio de esta tarde sin perdón. Escuchad, gente de Plaza de Vieux-Marche, la suerte me es adversa hoy 30 de mayo de 1431, y desde mi castigo ardiendo, declaro al mundo que fui parte de la industria del engaño. Es más largo, quiero leer algo de Aspasia de Mileto, esposa de Pericles, se titula Aspasia de Mileto o Nadie sabe para quién trabaja. De Aspasia se enamoró Pericles, el demócrata ateniense de más fama del siglo IV a.C. Aspasia hizo todo lo que quiso hacer Pericles mientras él discursiaba o peleaba. Le escribió los discursos para que venza por nocaut a Simón, su archienemigo, importó flores y aves para jardines y avenidas, inquebrantable puso el dedo en la llaga de una lacra social contemporánea al ordenar jornadas de solo 9 horas y no de 20 para obreros, y de 7 y no de 20 para mujeres y menores de 18 provenientes de las Galias. Creativa, audaz, resuelta, al servicio de su pueblo, se perfilaba como estadista nata, no como esos 500 y los otros de túnicas recién planchadas,
que vivían discutiendo asuntos atrofiados, haciéndose los interesantes al cogerse las barbas y, claro, hablando mal, muy mal y Aspasia. Y texto final, ¿se escucha? Hizo tanto Aspasia, pero su tiempo fue llamado el ciclo de Pericles. ¿Se escucha? Sí, sí. Hizo tanto Aspasia. Está bien, estamos sobre el tiempo. Ya, ok, aquí termina Ya. Hizo tanto Aspasia, pero su tiempo fue llamado el siglo de Pericles. Así nomás, no el siglo de Aspasia, ni la década de Aspasia, ni el lustro de Aspasia, ni siquiera la media hora de Aspasia. Me gustó lo de la industria del engaño. Así es, en eso estamos todas hasta ahora, Doris. Bueno, tú diste ese marco, ¿no? Histórico de cómo somos el continuum, la historia además de la industria del engaño, la historia del sometimiento, de ser invisible. Claro, es que si no te sometes te hacen invisible. Así como Margarita Vélez, que habla de heredar el maltrato, ¿no? Porque ese poema le dedica a su abuela, a su madre. Y ahora llegamos justamente a Gaby. A Gaby Sebasco tiene unos relatos. Yo pienso que Gaby Sebasco es una de las mejores narradoras que tiene el Perú, en el sentido de hacer patente ese mundo cotidiano, ese mundo doméstico de las mujeres y los hombres, que todos son infelices, porque justamente su masculinidad y su feminidad son unos corsés que los vuelven infelices, ¿no? Pero ella lo narra de una manera casi terrorífica. Hay personajes, Gaby, yo encontré unos personajes que se van moviendo por el relato y no llegan a decir lo que quieren, o sea, le va a pasar algo, es inminente, pero ¿qué tal manejo? Y dime a qué responde eso, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es el objetivo que buscas al hacer patente toda esa situación en las casas, sobre todo de las zonas rurales del sur, ¿no? En Ica. Gracias, Doris, por tus palabras. Mujeres, ¿cómo están? En realidad, el personaje central de mi relato es el escenario. Y es un escenario rural detenido en mi imaginación en los años 60 y 70, ¿no? Yo creo definir a las mujeres con una frase de Nicole Lorrain cuando dice sobre las mujeres atenienses del siglo V a.C., ¿no? Una vez franqueado el umbral del matrimonio, el marido se convierte en el sustentador y la mujer gana con ello el derecho a callarse, ¿no? Y para redondear esta idea, yo tomo las palabras de Atenea en las Euménides cuando dice: estoy por entero con la causa de mi padre, ¿no? Y esa es la contradicción que existe en las mujeres de mi escenario, ¿no? Por un lado, son mujeres fuertes, luchadoras, pero esta fortaleza es una forma de sobrevivencia. Son sabias en la domesticidad, silenciosas frente a la autoridad masculina. Rebelarse sería desconocer esa autoridad, pero al mismo tiempo y sobre todo generar la desconfianza de la pareja, porque si una mujer se rebela es por alguna causa y por lo general estaba relacionada a la infidelidad, lo que le daba derecho a ejercer la violencia, ¿no? Entonces, pero aquí lo curioso es que, por un lado, estamos presentes también frente a una masculinidad precarizada, ¿no? Que necesita de ese control y de la presencia femenina
para reafirmarse. Y es curioso, pero hasta donde yo recuerdo, porque los años 60, 70 son los años de mi niñez y mi adolescencia en el sector rural, ¿no? En un escenario que yo llamo siempre en todos mis cuentos, dos caminos, ¿no? Las madres, las abuelas, protegían más a los hombres, cuidaban más a los hombres, algo que se reafirma hoy en los estudios actuales. En Estados Unidos, por ejemplo, unos estudios han demostrado que las mujeres cuidan y protegen más a los hijos hombres. Y eso ya yo lo veía en mi niñez. Mientras que los hombres cuidaban más a las mujeres, pero no era un cuidado de protección, digamos, por el afecto, sino de vigilancia. Porque de alguna manera, aunque es un concepto medieval, el honor, la dignidad de ese hombre estaba en el cuerpo de las mujeres, de su familia. Entonces, por eso, el hombre cuidaba más a las mujeres, porque las mujeres estaban protegidas en esta monogamia. Aquí quiero traer la idea de Gerda Lerner cuando dice que las mujeres han sido aliadas del patriarcado porque el patriarcado dividió a las mujeres entre buenas y malas. Las buenas son las que están bajo la protección de un hombre. Y eso se repetía allí, ¿no? O sea, cómo esto viene a lo largo de la historia, porque yo, niña, observadora y que tengo tan presente en mi recuerdo, ¿no? Cómo las mujeres eran divididas entre las buenas y las malas, o en todo caso eran objeto de sospecha, ¿no? Las mujeres eran buenas mientras estaban protegidas en este cuadro de la monogamia, como dice Engels, creado para las mujeres, ¿no? Los hombres podían tener las mujeres que querían, pero las mujeres tenían que respetar esta monogamia. Una madre soltera, una mujer que hubiera tenido varias parejas, eran las mujeres malas de las que las otras mujeres sospechaban porque eran una amenaza frente a su hombre, y de los que los hombres veían como mujeres fáciles. Y una viuda, mientras se mantuviera fiel al recuerdo del esposo, conservaba el respeto, salvo que iniciara una relación monogámica nueva, pero respetando las normas patriarcales de este pueblo, porque son normas que de alguna manera del ámbito familiar se extienden al ámbito social y se replican los roles del padre autoridad. Y había un gran cómplice, la Iglesia y los protestantes, que eran los dos grupos religiosos más importantes, ¿no? Que de alguna manera se encargaban de vigilar y de cumplir un rol en la contención del impulso sexual de las mujeres. ¿A través de qué? De repetir siempre que su rol era ser madre, esposa, y que su cuerpo era de por sí débil, ¿no? Siempre estaban bajo el peligro del acecho de algún hombre que no tenía límites, por supuesto, ¿no? Y en esta protección que jugaban, esta vigilancia, diría yo, que tenían los varones sobre las mujeres, los grandes aliados eran la Iglesia
y los grupos protestantes que ahí Justamente por eso en los poemas de Margarita, de las dos Margaritas, están presentes muchísimo la religión, ¿no? Lamentablemente esta mesa es muy chiquita y somos un montón, pero vamos a tener a Margarita, a las dos Margaritas, invitadas internacionales, en otras actividades de este segundo encuentro, para escuchar más poesía de ellas, ¿no? Eh, por favor, quisiera algunas palabras finales en esta mesa que nos ha resultado chica, pero al menos hemos podido como compartir algunas de nuestras sensaciones sobre la poesía que hacemos o la literatura que hacemos con el arte que hacemos, ¿no? Margarita Bustos, si quieres unas palabras cortitas porque ya nos vamos. Sí, sí veo que el tiempo, bueno, Cronos, ahí como Dios, tenemos que buscar una diosa que sea más aliada nuestra. Bueno, claramente Gaby Sebasco nos hablaba de cómo opera también el contrato, a partir del contrato social y de la caída del antiguo régimen, el contrato sexual. Y este contrato sexual heteropatriarcal, ¿ya? Donde las disidencias sexuales y de género también quedamos fuera y todavía no tenemos estatus de ciudadanía. Y ahí, bueno, a través de la poesía, por lo menos podemos representar e instalar otros imaginarios y otras posibilidades de habitar y de relacionarnos en el mundo. Agradecer a la Feria del Libro de Huancayo. Muchas gracias. Deshojando Margaritas, sigue Margarita Vélez. Gracias, primero gracias por esa invitación tan especial y esta oportunidad de compartir con todas estas amigas creadoras que han puesto su trabajo y su alma alrededor de este tema vital para nosotras. Mirar cómo desde todas estas ópticas, las influencias culturales, la influencia efectivamente de la religión, que es una de las más fuertes y de las misoginias más grandes que ha perpetuado esta desigualdad de géneros. Encontrarnos con que todavía en este punto, todavía las mujeres no han entendido muy bien el papel terrible de la religión en todo esto. Y seguimos, porque las mujeres son las más devotas, la cosa más, para mí, extraña, más ilógica. Ahí, cuando usted va a cualquier congregación religiosa, lo que más hay son mujeres, y todo el mundo va gritando y haciendo alabanza, y no sé qué. Entonces te quedas sorprendida de que aún no hayamos comprendido lo grave que es la religión, lo malsana que es la religión, lo perturbadora y perversa que es la religión, lo dolorosamente violenta que ha sido la religión con nosotras a través de toda la historia de la humanidad. Y llegan momentos en que tú te dices, bueno, pero ¿cuándo se va a dar ese despertar frente a eso? Porque es que este árbol de violencia hay que arrancarlo desde la raíz. Porque si nos quedamos en las ramas y nos vamos por el... Hay un trabajo que hay que hacerse sobre la religión para la deconstrucción y la redención de la religión como punto de partida para la igualdad. Porque mientras sigue el sustrato religioso en nuestras mentes, muy difícilmente vamos a alcanzar ese grado de igualdad. Muy bien. ¿Cómo dejar ese punto? Muchas gracias por tus palabras. Y Marita sigue con los problemas técnicos, pero nos dice que a pesar que tiene problemas con el audio, ella manda su mensaje de persistencia en la lucha, dice, ¿no? Pasamos a Gaby, las últimas palabras, porque ya nos van a cortar en cualquier momento. Gracias, me parece bien interesante porque enriquece la reflexión sobre el patriarcado y la violencia que ejerce sobre las mujeres, una violencia que no solamente es física, también simbólica. Y es esta violencia simbólica la que no se ve. Entonces en el arte buscamos exponer todas estas formas de violencia y reflexionar para un cambio, porque lo que apuntamos, creo, todas en esta mesa, con nuestro trabajo literario, es a un cambio de mentalidades, a un cambio de subjetividades, a un cambio de imaginarios sociales que nos hagan personas con los mismos derechos tanto a hombres como mujeres y, por supuesto,
a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias por la oportunidad de reflexionar desde nuestro quehacer literario sobre este tema que es tan importante en estos momentos, ¿no? Listo, tenemos que despedirnos. Muchas gracias a Margarita Vélez, Margarita Bustos, Margarita Vélez de Colombia, Margarita Bustos de Chile, Marita Troyano y Gaby Sebasco de Perú. Vamos a continuar en otras mesas en el segundo encuentro latinoamericano de escritoras, porque justamente uno de los beneficios de la virtualidad es que nos veamos, discutamos y comencemos a hacer redes y alianzas, ¿no? Muchísimas gracias esta tarde y continuemos con la 11ª Feria del Libro de Huancayo. Muchísimas gracias.